Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Yo, no otro, yo, único e irrepetible. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por el apoyo en todos mis proyectos y os invito a que visitéis www.javierorgaz.com. Señoras y señores, vamos que nos vamos con la intro del tirón. Hora de atacar a otra de las piezas que tengo de Parfums de Marley, Galloway. Así que ahí estamos con la aproximación. La caja es igual que en todas, bueno, o en casi todas. Caja convencional con ese troquelado especial dentro que le dan cobijo a lo que es el tapón para que aguante mejor la botella, y una botella que sigue siendo pesada. En este caso estamos hablando de una botella de 125 mililitros, de Galloway. El tapón súper consistente, muy bien. Y aquí, curiosamente, el vaporizador funciona que te mueres de rico. Y ya me la tizo yo, pero vamos, que del tirón, pero vamos, alegría, alegría, alegría. Porque esto también es Orgaz, muy Orgaz. Fresco, chispeante, no crujiente, pero auténticamente una delicia. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que en un comportamiento que puede ser un tanto como si fuese un eau de toilette. Porque un eau de toilette de los buenos, no estoy hablando de eau de toilettes baratitos que no aguantan nada. Estamos hablando ya de, por ejemplo, un selectivo, en los cuales los eau de toilettes aguantan un montonazo de horas, ¿de acuerdo? Es un secado intermedio, no es un secado excesivamente lento, va rapidico, por eso digo que tiene una explosión súper alta en cítricos y almizcles que luego se retraen a lo largo de 1 hora. No le voy a dar más, porque luego se retrae, se queda en distancia corta, plenamente perceptible. Y aquí, curiosamente, por ejemplo en Percival, yo le encuentro más también, es un toque, confluyen muchas cosas en Percival, ¿no? Pero también confluye mucha perfumería italiana. Aquí lo que tenemos precisamente es el toque afrancesado, ¿vale? Es más contundente porque ya tiene más matices, está mucho más matizada, es más pesada que Percival. Es distinta, pero entramos dentro del compendio de fragancias cítrico almizcladas, con lo cual en Galloway tenemos ese punto afrancesado. Ese punto afrancesado que luego además, vuelvo a repetir, se queda en distancia corta, es plenamente perceptible, supera, a mí me va muy bien con calor, en calor se adapta perfectamente unas 9 horas y en frío el rendimiento es muy alto, ¿vale? En frío supera las 10, pero vamos a quedarnos en un término medio, porque sabemos que con calor pues puede estar rondando hasta incluso las 8 horas, ¿vale? Cuidado, sin reaplicar. Otras veces digo 8 horas y reaplicación intermedia. Lo sabéis de sobra, pero en estas no hace falta reaplicación intermedia. Son 8 horas, 9 horas óptimas sin ni una sola reaplicación, ¿vale? Con calor o sin calor, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Con frío ya sabemos que esto pasa las 10 horas. Se quedaría muy próxima, pero las pasa. Y en ropa te aguanta la vida. Y en los secantes aguanta muchísimo. Son ya días, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un caballo ganador de la frescura con ya determinado peso y solidez, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a las notas. Cítricos y pimienta, es decir, naranja, limón, pomelo, limas incluso. Pasamos a las de corazón. Flor de azar de naranjo con iris. Y luego almizcle y ámbar. Bueno, vale, evidentemente no hay que negar la máxima. Es una fragancia que lleva cítricos a degüello. La salida es cítrica a morir. O sea, es muy Orgaz. Porque a mí, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho hasta incluso en mi libro, en la alquimia del perfume, lo he dicho. Nenes, esto puede sonar a promoción, ¿lo es? Sí, un poco camuflada, no porque voy de frente. El caso es que me gusta, me pirra un cítrico. Es así. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y tenemos un cítrico que además es picajoso, te pica un poco en nariz por la pimienta. Y luego efectivamente ya entramos en las consideraciones de las notas de corazón, flor de azar del naranjo y el iris, que sí que atalca y empolva la fragancia. Al más puro estilo maquillaje, sí, pero muy sutil. No os penséis que vais a tener aquí en Galloway una fragancia súper consistente en lo que es temas de oler a labiales, a maquillaje, porque no.
está matizando y se nota. Ojo, cuidado, se nota, pero no es una explosión brutal de iris, maquillaje, alfa isometilionone dándolo todo. No, está súper medido, muy controlado, pero se nota. No vamos a negar la máxima, ¿eh? La flor de azar de naranjo carnosa está en su punto justo, como yo digo, porque además, si se llegan a pasar un poquito, ya entramos en temas de que se puede llegar hasta incluso volver animálico, pesado y demasiado consistente. Pero no es así. Se nota y además yo creo que aquí sí que le gana la baza precisamente el iris. En Galloway gana la baza el iris, pero es un iris, pues eso, sutil, ¿vale? Pero que está. No, de verdad, lo digo en serio, es que se nota. O sea, si dijera, no, es que no se nota, pero suave. No es un iris que esté dándote ahí un punch, como en fragancias como la que estuve, pues una Dior o una Memo que he presentado también en el canal. Aquí en Galloway tenemos un tono de maquillaje sutil y muy elegante. Base en almizcles y ámbar, almizcle flor, me refiero a almizcles florales, ¿vale? No animálicos. Y endulzan, sigue chispeante y fresca a pesar de pasar las horas y se va ambarando poquito a poco, junto con los almizcles. Le sale hasta incluso un ligero, leve tono de vainilla, pero también, si hay que decir algo, es que se siente muy verde. A pesar de que pueda ser muy cítrica y que lleve la flor de azar de naranjo y del iris, tenemos tonos muy verdes. Muy verdes. Además, hasta incluso os puede llegar a recordar al tono del Petitgrain, que ya sabéis que son pues la mezcla de las ramas, las hojas, de la flor de azar de naranjo, o sea, del naranjo, del limonero, etcétera, ¿no? Toda esa mezcla se da mucho aquí. Tenemos también ese tono de Petitgrain dentro de la fragancia, que no está declarado, pero yo se lo puedo percibir, ¿eh? El tono verde que lleva es como muy Petitgrain, ¿vale? ¿Estaré equivocado o no? No lo sé, pero que el verdor que lleva es muy cítrico también es cierto. No es el típico verdor que pueda venir por la parte, efectivamente, de las moléculas, ingredientes, aceites esenciales, que todo al final son moléculas, es que por Dios, tanta tontería, que sí, que lo que estaba diciendo, que al final no sale por la parte de un césped, ni de una hierba recién cortada, ni nada de eso. Se siente cierta consistencia aromatizada en cítrico, y eso yo creo que va muy dado por lo que es el Petitgrain. Bueno, a ver, Galloway, 125 mililitros, estupendos para vestir al hombre, con cumplidos, y al hombre y a la mujer, cuidado, es unisex. Con cumplidos, porque aquí sí que van a haber cumplidos, pero aquí también vamos a entrar en una zona de riesgo. Quiero decir, te la compras como todo, porque te gusta de verdad y pasas del hype que te vayan dando por ahí. Y el primero, yo. Le da un golpe al micrófono, sonará después, sí, seguramente. Pero las cosas hay que ponerse en su justa medida y en su justo valor. Te lo compras porque sabes lo que tienes. Yo me encargo también, por la parte que a mí me toca, de que sepáis lo que tenéis si tenéis que comprarlo a ciegas. Pero ya sabéis que hay Discovery Set, Así que nadie se ande con tonterías. Y si podéis, os hacéis con algún tubico, compráis un pial o lo que sea y le ponéis el hocico encima a esta de aquí o a cualquier otra. Dicho todo esto, ¿vale? Lo compráis porque sabéis lo que tenéis, pero también corréis el riesgo de que digan, jolín, coño, ¿qué vale esto? Ya se me ha ido la boca, ¿qué vale esto? Pues vale una pasta, ¿vale? Pero sabéis lo que tenéis entre manos. No estéis engañados ni vais de forma gratuita a gastaros un dinero pensando que vais a tener algo súper, ultra, mega exclusivo, cuando en realidad pues tenéis una fragancia que da otra serie de cosas a la persona que la lleva, ¿vale? Porque la gente que no la entienda o no la huela va a decir, pues bueno, pues una fragancia fresquita, pues igual que con Percival, leñe. Lo mismo, pues fragancias que pueden recordar hasta incluso a un toque baby, y te pueden decir, ¿o llevas nenuco? No, no es nenuco, pero entenderme lo que digo. Pero es por su frescor. Son aromas que enternecen, son aromas con los cuales vais a poder ligar a saco, porque esto toca la fibra sensible de la memoria de un tío tierno, cariñoso, pero que es masculino, porque también tiene su tono masculino verde, pero algo así muy tiernecico, Un hombre tiernecico a una mujer le gusta mucho, otras veces no, a otras veces le gusta un macho man, y yo qué sé, pues luego hay que tirar de fragancias aguerridas,
como Bizarro, por ejemplo. Hombre, faltaba más, voy a estar aquí hablando yo de todo menos de lo mío. La podéis usar también en el after, como after gym. Bueno, en el after de after cuando te vas de fiesta, vamos al after, también, ¿vale? Pero no es nocturna, vamos a dejarnos la broma. No es una fragancia nocturna, es una fragancia muy elegantona, no es una fragancia de mañana, que viste mucho para la oficina, que viste para el sector sanitario, que viste a todo el mundo. Aquí sí que no hay ningún tipo de problema y se puede usar sin complejos, más allá, y olvidando, por supuesto, los precios de los cuales ya nos estamos rodeando con Parfums de Marly. Por lo demás, yo creo que poquitas cosas, porque no tiene edad en absoluto. Una señora, una dama se la puede poner también sin miedo, sin ningún tipo de problema. La verdad que una señora de los Parfums de Marly que hasta el momento he sacado, se los podría poner todos, de verdad. Hombre, hay alguno que no, pero vamos a ver, por ejemplo, Layton, Percival y esta, perfectas porque se las puedes poner una de Michela, pero vamos, totalmente. Layton también, aunque pueda ser un poco más masculina, pero se la puede poner. Hombre, estas fragancias, la verdad, que son muy ponibles por una mujer. Esta, desde luego, también. ¿Tienden a la parte femenina, a la parte masculina? Pues no lo sé. Yo creo que además es una fragancia que está equilibrada, que no, sí que no tendría sexo realmente. Lo puede usar un hombre y una mujer. Pero como fragancia, esta sí que podría estar, como siempre digo, en el tocador de cualquier cuarto de baño, en una sala donde, yo qué sé, donde alguien pueda tener su perfume y quien pase por ahí haga así, plas, plas, y se lo eche. Pero de todas, sin ningún tipo de problema ni de complejos, más allá del dinero que cuestan. Entonces, pues yo creo que la proyección, duración, cumplidos, yo creo que está todo dicho, ¿no? Un paseo olfativo a través de las notas que tiene, que sí que efectivamente se va endulzando al final, pero levemente, porque sigue estando fresca, pero no es crujiente, porque de eso ya se encarga el iris que lleva junto con la rosica, ¿vale? Pero muy bien, una fragancia súper redonda que hay que tener muy claro que huele como huele y es lo que es, que para eso yo os lo explico. Luego escucharéis 50.000 fantasías, pero hay que poner las cosas en su sitio y en su valor. Esto es lo que es. Y puede recordar a fragancias muchísimo más baratas. Pero también os digo una cosa. Las muchísimo más baratas a las que me refiero, por ejemplo, sí que necesitan reaplicación intermedia. Aquí no. Aquí, si quieres, te reaplicas entre medio, pero porque te apetezca. Pero no porque realmente lo necesites. Viste al traje, viste absolutamente todo. Y de una forma afrancesada. ¿De acuerdo? Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya con esta de Galloway. Monísima. Y nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y una palabrica en alemán que adoro, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.